Vamos a tomar la palabra, Gálatas 3:13, recordándoles también que mañana tenemos oración. Amén. De 5 a 7 de la mañana. El propósito es seguir orando por el desarrollo de la labor aquí. Gloria a Dios. Por este proyecto que llevamos también de comprar un terreno para construir Amén. el lugar de predicación. Por cada una de las almas que oyen la palabra. Que Dios sea obrando entre nosotros. Gálatas 3:13. Quien lo haya encontrado, por favor, puede leerlo en alta voz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Muchas gracias. Dice, vuelvo y leo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Bueno, vamos a empezar un tema en esta mañana. Y bueno, yo creo que nos vamos a centrar varios domingos en este tema. Amén. Y es algo que la verdad el Señor ha hablado a mi corazón desde hace muchos días atrás. Y yo creo que nuestro evangelio tiene que ser muy práctico. Amén. Vamos a hacer algo en estos días, estas semanas, vamos a estar orando por esto. Y bueno, hace unos meses atrás tuvimos unas enseñanzas con unos hermanos aquí en Mar del Plata acerca de las maldiciones. No hemos hablado nosotros sobre ese tema. Tuvimos un seminario de 9 enseñanzas sobre esto. Y bueno, quisiera que compartiésemos eso ahora nosotros, pero bajo un aspecto práctico, porque es necesario que nuestra predicación no solamente sea teológica o teórica, sino que también pueda desarrollarse en una práctica. Y bueno, creo que esta palabra es para todos. Yo también necesito mucho ser ministrado por el Espíritu en algunos aspectos de la vida. Y bueno, yo creo que esta palabra nos ayuda a todos. En algunas ocasiones, y esto es lo especial del Espíritu, mire, uno enseña la palabra, pero muchas veces lo que uno enseña ni siquiera uno lo sabía, sino que el Espíritu de Dios lo está revelando a la iglesia. Amén. Y en algunas ocasiones yo tomo las prédicas que grabamos los domingos y yo me las escucho y aprendo cosas también oyéndome a mí mismo, ¿cierto? ¿Por qué ocurre esto? Porque es Cristo en nosotros el que ministra su palabra. Amén. Y tenemos esa confianza. Entonces, bueno, vamos entonces a estar desarrollando este tema respecto a las maldiciones. Porque hay muchas preguntas en torno a esto. Y el propósito es irlas aclarando conforme a las Escrituras. Lo importante es uno no cerrarse, ¿cierto? Uno no puede cerrarse en un concepto de que no y no, sin antes escuchar. Es importante escuchar porque así aprendemos. Bueno, les decía entonces, hay muchas preguntas respecto al tema, como que si un cristiano realmente puede tener una maldición o puede verse envuelto en una maldición, o si las maldiciones existen hoy día, o si, bueno, entre otras cosas que también vamos a ir tocando en este tema, si la brujería es real, porque uno de los poderes más grandes que tiene la brujería es la maldición, y básicamente esto se conoce como el conjuro, o la capacidad de conjurar. ¿Realmente es esto cierto? ¿Hay un poder real en ello? ¿Puede un cristiano ser atacado por esto? En fin, muchas preguntas, ¿cierto? Que es importante tenerlas claras, pero que también el propósito es que tengamos unos espacios donde vamos a orar
y donde vamos a desbaratar esta obra del enemigo en nuestras vidas. Amén. Sí, porque Amén, amén. esto es importante. O sea, esta palabra no puede quedarse únicamente en el cuaderno anotada, ¿sí? Esta palabra necesitamos metabolizarla y hacerla real. Amén. En nosotros. Así que vamos a ir siendo muy prácticos. Hoy vamos a hacer apertura al tema como tal, pero en las próximas semanas sí quiero que vamos a estar orando por esto, porque quiero que empecemos un aspecto práctico de quiebre, de eliminar muchas cosas. Y bueno, vamos a oír la palabra respecto al tema. Bueno, a ver, aquí hemos oído algo sobre lo que hemos leído. Vamos a ser muy textual y vamos a analizar el texto. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo voy a hacer una analogía entre este texto y Josué 17, 12 y 13. Usted me va a decir esto qué quiere decir o qué relación hay. Yo no veo ninguna, pero ya lo vamos a ver. Alguien, por favor, me lea Josué 17, 12 y 13 en alta voz. 17, 12 y 13. ¿Cómo dice? Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Ok. Y vamos a hacer una analogía entre este texto y Gálatas. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es la relación? Esto es lo que quiero que veamos. ¿Qué es lo que a veces nosotros pensamos o se nos ha enseñado? Que cuando uno viene a Cristo, automáticamente todas las maldiciones son deshechas y todo es tirado al suelo en el instante mismo que yo me hago bautizar. Pero la pregunta que quiero poner sobre la mesa ¿es realmente así o no? En cierta ocasión estaba yo predicando en una iglesia y le decía yo a los hermanos acerca de la posibilidad que un cristiano puede verse atacado por un espíritu inmundo al punto que puede ser poseído siendo cristiano. Bueno, manifestaron algunos su inconformidad, dijeron que no es así, que esto no puede ocurrir. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que cristianos sinceros se han visto afectados por un espíritu inmundo. De hecho, lo hemos visto, hemos ministrado liberación a cristianos que yo puedo dar testimonio que son cristianos sinceros, que no son cristianos perfectos, pero son sinceros con Dios, es decir, su confesión de fe ha sido sincera, pero que luchan con una atadura demoníaca y son bautizados, sí, y son salvos, sí son salvos porque la salvación es mediante la fe en Cristo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. Pero han manifestado ataduras, ¿sí? De manera que sí hay la posibilidad, porque también nos hemos acentuado en el hecho de que en el momento que uno es bautizado es libre de todos los males. Sin embargo, teológicamente suena muy bien, suena muy bonito, pero si nos vamos a la práctica, encontramos que no funciona así en la práctica. Hay muchas batallas después del bautismo. Inclusive ataduras y perturbaciones espirituales con las que se debe de luchar. Entonces el asunto no es tanto si es verdad o no esto, no, o sea, vuelvo y les digo, nuestra teología tiene que ser práctica. Si mi teología no coincide con la realidad, yo tengo que replantear mi teología. A ver, les pongo un ejemplo. Si yo predico que Jesús
sana, pero resulta que en 2000 años predicando a Jesús, ningún enfermo se ha sanado. Entonces, habría que replantear nuestra teología, ¿cierto? Sin embargo, predicamos que Jesús sana y Jesús ha sanado a millones. En este aspecto, nuestra teología debe ser práctica, es decir, lo que nosotros creemos y enseñamos debe ser plenamente ajustable en el aspecto práctico. Si no da con la práctica, hay que replantear porque algo anda mal. Así que en esto de la liberación, no podemos pretender que es que porque una persona ya fue bautizada es totalmente libre de todos sus males, de todas sus maldiciones, de todos los espíritus que los persiguen. No. Cuando una persona es bautizada, una persona entra a la esfera de la salvación, entra a la jurisdicción de Cristo y allí es donde empieza a poseer la tierra. Ahora hago la analogía con lo que leímos de Josué. Recordemos que la historia del pueblo de Israel es una analogía de la historia de la iglesia. Así como Dios obró en el pueblo de Israel, así obra en la iglesia, solo que allá fue algo físico para darnos a entender una realidad espiritual. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Bueno, porque para nosotros los sucesos espirituales tienden a ser abstractos. Entonces no los comprendemos muy bien porque no los vemos. Así que Dios necesitó primero mostrarnos de una manera visible lo que Él está haciendo hoy en la esfera espiritual. Por eso vemos al pueblo de Israel en Egipto, que tipifica el mundo, ¿cierto? Dios sacó a su pueblo de Egipto, que quiere decir que nos sacó a nosotros del mundo. Ahora, Dios lo cruzó por el mar, que quiere decir que fuimos bautizados. Amén. Nuestros enemigos entraron con nosotros en el bautismo, pero no pudieron salir, porque la única vida que puede entrar a la muerte y volver a salir es la vida de Cristo. Bueno, Faraón y su ejército representan nuestro enemigo, Satanás y sus demonios, que fueron también aniquilados en el bautismo y no nos pueden alcanzar. Por eso dice la Biblia que los egipcios que has visto no volveréis a ver. Ahora, en el aspecto objetivo, nuestra liberación ya es plena. Es decir, Dios ya hizo todo para que nosotros seamos plenamente libres. Lo que pasa es que en el aspecto subjetivo, esta realidad la experimentamos de acuerdo a cómo crece nuestra fe. Es decir, para nuestra liberación Dios no tiene que hacer nada, aparte de lo que ya hizo. Él ya hizo todo para que nosotros seamos plenamente libres, plenamente sanos, para que seamos lo que Él ya dijo que somos. Pero nosotros experimentamos eso conforme vamos creyendo y vamos creciendo. Ahora, lo que leímos fue que los hijos de Manasés no pudieron echar al cananeo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Acaso Dios ya no había dicho que les había dado la tierra? ¿Por qué los de Manasés no pudieron echar fuera al cananeo? Bueno, el verso 13 nos responde, porque los hijos de Israel no eran aún lo suficientemente ¿qué? Fuertes. Y aquí podríamos entrar en una ambigüedad, porque podríamos cuestionar algo y decir, bueno, ¿por qué poseyó la tierra los hijos de Israel? ¿Por su fuerza o por la de Dios? Y entonces, ¿por qué el verso 13 nos dice que no echaron al cananeo porque todavía no eran lo suficientemente fuertes? Es porque esa fuerza es la fuerza de Dios. A ver si me hago entender. Nosotros experimentamos la fuerza de Dios en nosotros en la medida que creemos. Amén. Conforme nuestra fe crece, así crece el poder de Dios en nosotros. Amén, gloria a Dios. Cristo en nosotros se desarrolla como se desarrolla un niño. Un niño primero, ¿cierto? Aprende a tomar el tetero, después empieza
a tratar de gatear, después gatea, después se aprende a sentar y después empieza a caminar, después empieza a hablar y es todo un proceso. Y la capacidad o lo que puede lograr el niño va en conformidad a su desarrollo. Yo no puedo pretender que un niño de 6 meses esté hablando conmigo como un grande. Es que raro que el niño no habla. Pues si tiene 6 meses, raro es que hablara con 6 meses, ¿cierto? Ahí sí me asustaría. Ahora, porque hay un proceso y un desarrollo natural. Bueno, Cristo en nosotros se desarrolla. Aunque había una palabra dada por Dios a los hijos de Israel, entren y posean la tierra. Yo ya se las he entregado. Nos dice el verso 12 del capítulo 17 del libro de Josué que los de Manasés no pudieron echar fuera al cananeo. Mire que una imposibilidad para ellos. No fueron capaces, no pudieron. ¿A dónde quedaba la promesa? Bueno, eso nos lo responde Hebreos. Hebreos dice, por la fe alcanzaron promesas. Pero cuando se hicieron fuertes, ¿fuertes en qué? En la fe. Pudieron hacer tributario al cananeo, es decir, lo sometieron aunque tampoco lo echaron fuera. Y aquí también hay un error porque la orden de Dios era aniquilar al cananeo. Y no lo aniquilaron. Mire que aún así, aunque lo sometieron, no lo echaron fuera. Y eso es lo que a veces ocurre a algunos cristianos. Aunque someten la influencia que los ha atacado, no lo echan fuera de su vida. Y eso tarde que temprano se vuelve a levantar. Amén. Por eso la orden de Dios es erradicación. ¿Ok? Entonces esta es la analogía. El pueblo de Israel, aunque había una promesa de que ya le habían dado la tierra, tenían que entrar a poseerla. Ahora uno lee Josué y uno pasa al versículo 2 y tomaron esta otra ciudad y mataron a 5 reyes y esto. Y uno a veces cree que eso fue de un día para otro. Pero eso tardó años. La posesión de la tierra no fue de un día para otro. Tardó muchos años. Al punto que prácticamente fue el resto de la vida de Josué. Tomando la tierra, repartiéndola. Esa es la analogía de nuestra liberación. Porque nuestra liberación es paulatina. Por eso hay un texto en el Nuevo Testamento, y no tengo la cita, pero se me viene aquí y me recuerda para dárselos después, que dice, cuando el Señor hubiere cumplido plenamente nuestra liberación. Así lo traduce la versión Dios habla hoy. Porque nuestra liberación es paulatina. Y aunque Cristo ya hizo todo lo necesario para ello, en el desarrollo y en la práctica lleva un proceso. Y ese proceso está regulado a la madurez de nuestra fe. Entonces, Gálatas nos dice que Él nos liberó de la maldición de la ley. Y aquí quiero entonces entrar en el tema como tal, respecto a las maldiciones, porque en este tema vamos a tocar otros subtemas que hacen parte de esto, como les decía ahora, como lo es la brujería, el poder de la hechicería, la conjuración, en fin, muchos temas que tocan esto de la maldición y que podemos ir entendiendo si realmente puede o no un cristiano verse afectado por una maldición. Ok. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, yo aquí quiero explicar algo que también es importante ver con claridad. ¿Cuál maldición de cuál ley nos redimió Cristo? Bueno, de la ley que se habla aquí es de la ley de Dios, que fue dada a conocer por medio de Moisés. Hay una pregunta que yo me hacía y que en este texto la he podido comprender. Y es, la ley que Dios dio a Israel por medio de Moisés, ¿afecta solo a Israel
o afecta al mundo entero? Bueno, esta pregunta me la hacía y en este texto he podido comprender, porque si nosotros decimos que la ley de Moisés, la ley de Dios dada por Moisés, afecta únicamente a Israel, entonces la redención de la maldición de la ley es únicamente para Israel y no para las naciones. Porque entonces la ley no estaría maldiciendo a los que no están en ella fuera de la ley de Moisés. No sé si me hago entender. Es decir, si nosotros decimos que la ley dada en el Antiguo Testamento es únicamente para el pueblo de Israel, entonces cuando Pablo dice de que Cristo nos liberó de la maldición de la ley, estaría hablando únicamente a judíos y no a gentiles. Ahora, sabemos que Gálatas es una carta enviada a la iglesia gentil, ¿cierto? No a los judíos. De hecho, querían judaizarla algunos diciendo que tenían que circuncidarse, que ese era el conflicto que tenía Pablo con algunos en Galacia, que querían judaizar la iglesia, que querían decirle que para ser salvos tenían que circuncidarse. Y Pablo entonces refuta este argumento y explica que no es así. Pero entonces, ¿en qué consistía la maldición de la ley? Bueno, la ley decía: maldito el hombre que no prestare atención a todos estos mandamientos para cumplirlos. Eso es lo que decía la ley. Y maldecía al que no permaneciera en esa ley. Por consecuencia, la afectación de esa maldición no es únicamente a Israel, sino también a las naciones. Lo que pasa es que básicamente todo el mundo estaba bajo la maldición de la ley, pero Dios separó a Israel para librarlo de esa maldición. ¿Cómo? Enseñándole su ley para que la obedeciera. Pero bueno, sabemos por lo que nos enseña la palabra en Romanos 7 que la ley, aparte de Cristo, es imposible obedecerla en su plenitud. Lo cierto es que la maldición de la ley abarca a todo el mundo. Es decir, el que no observa esta ley de Dios, la palabra de Dios, para obedecerla, de una u otra manera, viene a ser afectado. Y esto es lo que hace Cristo. Cristo nos redime de la maldición de la ley. Ahora, sin embargo, dentro de la ley hay diversas maldiciones de acuerdo a la infracción. Podemos sintetizarlo de esta manera. Normalmente, ir en contra de la palabra de Dios acarrea maldición. ¿Quién fue el primero que desobedeció? Sabemos que fue Adán y Eva, ¿cierto? Esto liberó una maldición. Porque cuando Adán desobedece, Dios le dice: maldita será la tierra por causa tuya. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice: maldito tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de ti la sangre de tu hermano. Entonces, muchos pecados liberan maldición y eso lo vamos a ir viendo, pero antes abro un paréntesis porque es importante que entendamos también algo. Hay diversas fuentes de maldición y eso lo vamos a ir mirando. Hay maldiciones dadas por Dios, como en este caso, como en el caso de Adán: maldita será la tierra por causa tuya. O le dice a Caín: maldito tú de la tierra, que abrió su boca. También hay maldiciones. Bueno, y aquí hay otra esfera de maldición, y son las maldiciones que se liberan por autoridades. Ahí entramos nosotros como iglesia, o los siervos de Dios, como Eliseo cuando maldijo a Giezi. ¿Sí? No estaba mi corazón contigo cuando fuiste tras el sirio.
Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Amén. Y maldijo a su siervo. O Eliseo, cuando salieron unos muchachos, ¿cierto? 42, fueron a decirle, calvo, sube, calvo. Y él los maldijo en nombre de Dios y salieron unos osos y se devoraron esos muchachos. ¿Sí? Son maldiciones liberadas por una autoridad. Y en la esfera de la autoridad aplica todo lo que sea autoridad. Porque cada vez que una autoridad maldiga, todo lo que está subordinado a él va a afectar esa maldición, como un padre a un hijo, como un esposo a la esposa, como un pastor a la iglesia, como un presidente a un país, como una profesora a un alumno. Y eso se ha visto, y eso lo vamos a ir enfatizando. Pero a ver, lo que yo quiero que también vayamos viendo, y hoy no vamos a entrar muy en el aspecto práctico, pero lo que quiero que veamos es que en Cristo hay liberación de toda maldición. Amén. El asunto es que a veces nosotros no entramos en la practicidad de esto. ¿Por qué? Porque creemos que cuando yo vengo a Cristo automáticamente todo se borra. Y, a ver, voy a explicar algo como para que... Porque en este punto a veces ha habido una contraponencia en las partes teológicas. ¿Cristo derramó su sangre por los cristianos o por todo el mundo? La pregunta es, ¿todo el mundo es perdonado? ¿Sí o no? Es decir, si en este momento se acaba el mundo y se aniquila el mundo, todo ser humano queda perdonado porque Cristo derramó su sangre. ¿Ustedes qué responderían? Bueno, lo que la Biblia enseña es que hay que buscar a Cristo, ¿cierto? Es decir, Cristo derramó su sangre, pero eso no quiere decir que en este momento 1 millón de habitantes de Mar del Plata están perdonados porque Cristo derramó su sangre, ¿no? Solo están perdonados aquellos que han recurrido a la sangre. Los que no, sus pecados continúan con ellos. Por eso es lo importante de predicar el Evangelio. Si todos fueran perdonados, ¿para qué predicamos? Cristo ya murió y resucitó. Pero la importancia de predicar el Evangelio es que el hombre crea y venga a la sangre para que sea limpio. Entonces, mire, Dios ya proveyó para toda la humanidad perdón de pecados y salvación. Pero eso no es algo que se da automáticamente. Para que el hombre experimente la salvación necesita hacer ciertas cosas. Es decir, creer y ser bautizado, dice la Biblia. Amén. Venir a la sangre, creer, tener fe. Esto entonces lo pone en la jurisdicción del reino de Dios. Ahora, pasa lo mismo cuando estamos en la jurisdicción del reino de Dios. Creemos que porque ya entramos a esa jurisdicción, automáticamente todo lo que Dios ha hecho para mí, lo experimento al instante. No, es el mismo principio. Debo ir alcanzándolo por medio del crecimiento de mi fe. Así como por medio de la fe fui separado del mundo e introducido al reino, por medio de la fe empiezo a experimentar las bendiciones de Dios en mi vida, incluyendo la liberación y la destrucción de toda maldición que haya operado en mí. No es que automáticamente eso se active, porque entonces no tendría valor la fe del cristiano. O sea, ¿para qué crecer en la fe si automáticamente todo lo que Dios es yo ya lo experimento porque vine al reino? No habría necesidad de tener fe. No, esto se experimenta es por medio del crecimiento de la fe. Al principio experimentamos ataduras que no podemos vencer, frustraciones, caídas, pecados que no podemos superponernos. Pero a medida que nuestra fe crece, experimentamos también la fuerza de Cristo, como el texto que leímos en Josué. Manasés no pudo echar al cananeo, pero cuando se hizo fuerte lo hicieron tributario. Amén. Pero no lo echaron, que es el error, no echarlo. Así que no podemos
pensar porque entonces eso le da al cristiano una pasividad. No, el cristiano debe ser muy activo en que su fe crezca. Amén. Y esto se hace es por medio del conflicto espiritual. Cuando él reconoce sus limitaciones y sus ataduras, entonces va a crecer en la fe para poder vencerlas. ¿Me hago entender? Sí, amén. Ok. Este tema de la bendición y de la maldición son temas muy reales. Mire, si no fuera tan real la maldición hoy día, Pablo no nos hubiera dado una recomendación, ¿cierto? ¿Cuál? No maldigáis. Eso dijo Pablo, ¿cierto? Que no maldigamos a nadie. Y aunque la maldición se puede ejecutar, tiene que ser bajo condiciones muy especiales, dirigidas por el Espíritu Santo. Porque la maldición es un juicio. ¿Me explico? Dice Pablo a los Corintios que hubo un hermano fornicario allá, que fornicación que no se nombra ni entre los gentiles, pues estaba fornicando con su madrastra, ¿cierto? Reunidos vosotros y mi espíritu, contra el tal yo ya he declarado juicio, dice él. El tal, entréguenselo a Satanás. Eso es una maldición, porque la palabra maldición quiere decir mal. O sea, la maldición es un juicio. Cuando Dios dice, maldito tú de la tierra que abrió su boca, lo que está es enjuiciando a Caín. O cuando le dice a Adán, maldita será la tierra por causa tuya, está enjuiciando la tierra. O sea, la maldición es un juicio que se libera. Entonces, aunque el cristiano puede llegar a maldecir, eso tiene que ser en circunstancias muy dirigidas por el Espíritu. Por ejemplo, dijo Pedro, Zafira, ¿en cuánto vendieron el terreno? ¿En tanto? Sí, en tanto. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para engañar al Espíritu Santo? Ve los que vienen allá. Ah, sí los veo. Vienen de sepultar a tu marido y ahora te llevarán a ti. ¡Pah! Cayó muerta la Zafira. ¿Sí? Eso es una maldición. O sea, emitir un juicio contra alguien. Y al instante murió. ¿Era cristiana? Sí, era cristiana. Era bautizada, hacía parte de la iglesia. Ah, que es que no era una cristiana de verdad. Eso no lo podemos decir nosotros. Porque es que nosotros a veces somos muy buenos para echar gente al infierno, ¿cierto? Amén. Solamente Dios sabe si eran cristianos de verdad o no. Ahora, porque es que si no hubieran hecho eso, ¿cuál fue el pecado de ellos? Ellos no dijeron, venga, Ananías, venga, ¿por qué no le metemos una mentira a Dios bien tremenda? No. El pecado de ellos fue ser hipócritas. Porque querían verse bien ante la iglesia. Porque dijeron, vendimos el terreno en $10,000 y dimos los $10,000 cuando lo habían vendido en $20,000 y dieron nomás 10,000. Y lo que dice Pedro es, vea, la plata era de ustedes. Si ustedes dicen, no voy a dar un peso, está bien, la plata es de ustedes, Dios por eso no se va a enojar. ¿Por qué se enoja Dios? Porque lo vendieron en tanto y ustedes dijeron que no, que fue en esto y lo damos todo porque somos muy liberales y amamos la obra, cuando era mentira. O sea, el pecado de ellos fue ser hipócritas, querer una imagen delante de la iglesia que ellos no tenían. Y la pregunta es, ¿cuántas veces tal vez nosotros hemos sido hipócritas? Y estamos vivos. Y eso no nos hace a nosotros mejor cristianos que Ananías y Zafira. Lo que pasa es que en ese momento hubo una autoridad que emitió juicio a través de maldición. Donde a nosotros en una hipocresía de esas nos emitan juicio de maldición, como Ananías y Zafira caemos muertos. ¿Me hago entender? Sí, amén. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el juicio de maldición. Lo que pasa es que hoy día a veces no se ve la gravedad de esto. Pero hay juicio de maldición. Por eso dice la Biblia en Judas que cuando el arcángel Miguel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿qué? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás fue una autoridad pasada, así que él tuvo temor y
entregó el juicio al Señor y dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Pero la maldición es un juicio. Inclusive pastores han maldecido a creyentes, y el creyente se va atado, y como no sabe cómo liberarse de una maldición, continúa toda la vida atado. Por ejemplo, hay pastores que le dicen a una oveja: si usted se va de aquí, nunca le va a ir bien. Lo maldijo. Como es una autoridad, esa maldición se activa, y la persona no prospera donde va, y a donde llega le va mal, porque hay una maldición operando sobre ese cristiano. ¿Sí? Así que este hecho de las maldiciones es muy real. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, que es cierto. O sea, esa es la dinámica de la vida. Si nosotros comprendiéramos la autoridad que se posee en la palabra, en lo que decimos, si esto tiene una fuerza impresionante. Entonces, estas maldiciones hay que saber cómo romperlas, cómo quebrarlas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pero les vengo hablando respecto a lo que es la esfera de la ley. Porque muchas maldiciones de estas, porque como les decía ahora, hay diversas fuentes de maldición. Pero acá en Gálatas nos habla de la maldición que viene por la ley. Es decir, es un tipo de maldición que viene por infringir la ley. Vamos a tocar algunos puntos. Deuteronomio 27:15. Sí. Y vamos a tocar algunos puntos de maldición que se presentan aquí. Y veamos entonces algunas razones por las cuales una persona... A ver, ¿cuál es el problema con esto? Que muchas personas al obviar esto ignoran la realidad espiritual que se esconde aquí, cosa que Satanás no ignora, porque Satanás siempre busca la oportunidad para hacer efectiva una maldición. Sí, porque de alguna manera el mal es el que administra la maldición. Es decir, cuando la ley maldice, lo que hace es que entrega a cierta jurisdicción a un poder del mal. Básicamente eso es la maldición. Entonces, es la puerta que tiene el mal para entrar a dañar. ¿Me hago entender? Es decir, la maldición abre una puerta al mal para que entre y dañe cierta área. ¿Por qué? Porque se infringió allí. Entonces, Deuteronomio 27:15. Aquí hay una serie de maldiciones que da la ley. Las está dando la ley. Y Pablo lo que dice es que Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Ahora, sí, vuelvo y digo esto. Si nosotros pensamos que esto de Deuteronomio 27 es solo para los judíos, entonces la redención de la maldición de la ley también es solo para los judíos, porque a nosotros no nos estaría afectando la maldición de la ley. Pero puesto que la Biblia demuestra que esta palabra es así para judíos como gentiles, nos manifiesta que esta maldición también alcanza a judíos como a gentiles, por cuanto para Dios no hay acepción de personas. Amén. Ahora, ¿por qué el judío tenía una responsabilidad mayor? Porque el judío conocía la palabra. Sin embargo, la Biblia dice que el que inocentemente peca, inocentemente es condenado. Porque es que yo no sabía. Es decir, en ese tema en el tema del derecho no implica mucho el desconocimiento. Eso no lo salva a uno. ¿Me hago entender? Y si hablamos con cualquier persona experimentada en derecho, o con un juez, o con un abogado, nos va a decir eso. O sea, el hecho de que usted desconozca la norma no lo hace inocente. Igual la justicia va a caer sobre usted. No, es que yo no sabía esto. La justicia igual le va a demandar, independientemente de si sabía o no sabía, porque debía de haberse enterado.
Eso me lo dijo una vez un abogado que era policía y estaba yo infringiendo una ley que no sabía, ¿sí? Y me paró como policía y me dijo, aparte de ser policía, soy abogado y dentro de la norma del derecho está esta norma, y me dijo, el desconocimiento de la ley no me hace libre de la responsabilidad. Entonces, eso es bien cierto. Ahora, esa era la ventaja entre el judío y el no judío, que el judío conocía la ley, el no judío no. Pero eso no quiere decir que la ley no pesara sobre toda la humanidad. Ahora, aquí vienen las maldiciones de la ley. Capítulo 15. 27:15. Sí, versículo 15, perdón, del 27 de Deuteronomio. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Entonces, primera causa por la cual vienen maldiciones, por la idolatría. La idolatría es una fuente de maldición. Adorar a dioses ajenos, adorar a dioses extraños, es una causa de maldición para un cristiano o no cristiano, porque para Dios no hay acepción de personas. Porque es que nosotros decimos, no, es que las maldiciones para nosotros no, porque somos cristianos. Y a veces creemos así, pero el cristiano va y consulta a un brujo y cree que no le va a venir una maldición porque es cristiano consultando a un brujo. ¿Qué ocurre? Porque bueno, aquí nos habla de idolatría básicamente y nos habla de imágenes. En la adoración de imágenes hay una maldición dada por la ley. Maldito el que hiciera imagen, ¿cierto? Dice acá, escultura de fundición, abominación a Jehová. Todo el que haga imágenes o las adore es maldito por la ley. Eso dice la Biblia. Las personas que entran en esta práctica están bajo una maldición. Lo peor es que muchas de ellas no se han dado cuenta. Pero la idolatría no solamente alcanza o abarca el adorar imágenes, sino básicamente superponer cualquier cosa a Dios. Por eso les hablo, por ejemplo, de consultar un brujo. Allí hay una idolatría. Porque si yo estoy confiando mi necesidad que Dios puede responderme a un brujo, yo estoy poniendo a Dios por encima, poniendo al brujo por encima de él, y lo estoy haciendo mi Dios. Así que ya hice de él un ídolo y vengo a ser maldito por la ley. Entonces volvemos al ejemplo y aquí es donde voy respondiendo las preguntas. ¿Puede un cristiano verse bajo una maldición? Cristo vino a redimirme de la maldición de la ley. Pero si yo como cristiano hago obras que la ley maldice, ¿cómo la maldición entonces no me va a alcanzar? ¿Cierto? Nos vamos a ver envueltos en algún tipo de maldición. Bueno, entonces aquí nos habla de la idolatría. El adorar imágenes, el adorar muñecos o sencillamente el superponer cualquier cosa a Dios, fuente de maldición, ¿cierto? Normalmente la maldición, como también lo dice la Biblia, puede perpetuarse en generaciones. Es decir, hay que entender que la bendición y la maldición son instrumentos de poder espiritual. Hoy día es muy común que el hombre hable por hablar, que el ser humano se comprometa y no cumpla, pero espiritualmente hay un valor en lo que decimos, hay un poder en lo que decimos. La bendición se cumple y la maldición también se cumple. Solo que para que éstas operen se necesitan unas condiciones dadas. Ahora, la bendición tiene un poder.
Jacob bendijo a sus hijos, Isaac bendijo a sus hijos. Y estas bendiciones los alcanzaron, ¿cierto? Pero también otros hombres maldijeron y estas maldiciones alcanzaron. Hay un valor en lo que decimos. Así que tanto la bendición como la maldición son instrumentos de poder espiritual. Son como conductos, así como el aire. El aire es un conducto, digamos, yo estoy hablando aquí esta mañana y mis palabras salen a través del aire como ondas y llegan hasta sus oídos. Si aquí no hubiera aire entre nosotros, ustedes no podrían oírme. ¿Por qué? Porque no hay aire para que mis palabras viajen, ¿cierto? Por ejemplo, en la luna no hay aire, no hay atmósfera. Si hacemos este culto en la luna, pues sería vano porque ustedes no podrían oírme, ¿cierto? Aunque me vean abrir la boca, no me escucharían, porque mis palabras no podrían llegar hasta ustedes porque hay una carencia de conducto, es decir, de aire. Bueno, la maldición y la bendición son conductos de poder espiritual. Cuando hay una maldición, se abre un conducto para que una fuerza espiritual opere allí. Y que cuando hay una bendición, también se abre un conducto para que fuerzas espirituales también operen a través de la bendición. Pero son conductos reales. No podemos omitirlo. En ninguna parte de la Biblia nos muestra que hayan dejado de existir las maldiciones solo hasta que aparece la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Allí sí nos dice la Biblia que ya no habrá más maldición. Pero mientras hay la posibilidad, ¿por qué? Por la deficiencia humana. Cuando Cristo vino a la tierra, lo que dice la profecía es que primero enviaría al profeta Elías. ¿Para qué? Para que vuelva el corazón de los padres a los hijos. De los hijos a los padres. Dice, no sea que venga yo a la tierra y la hiera con maldición, dice el Señor. El Señor maldijo la higuera. ¿Cómo la maldijo? Nadie más, nunca jamás, coma fruto de ti. ¿Y qué pasó? La higuera se secó, ¿cierto? Mire, solo las palabras del Señor secaron la higuera, porque la maldijo. Entonces, hay un poder en la bendición y hay un poder en la maldición. Amén. Amén, amén. Claro hasta ahí. Amén. Estas son entonces conductos, estas son entonces vehículos a través de los cuales fuerzas espirituales son administradas. Bueno, vamos a leer así rápidamente estos versos de Deuteronomio. 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Mire, esto sigue siendo una realidad. O sea, hay una maldición cuando se deshonra a los padres. Cuando hay una mala relación, no es que yo no quiero a mi papá, es que yo no quiero a mi mamá. Bueno, lo que la Biblia dice es que hay una maldición cuando esto ocurre. Porque nosotros debemos honrar a nuestros padres, independientemente de lo que hayan sido. Amén. ¿Sí? Entonces, es importante darle solución a esto. No es que yo me hice cristiano, pero yo no he arreglado mi relación con mi padre porque él fue muy malo. Bueno, lo que me dice la Biblia es que opera una maldición en mí. Ah, pero soy cristiano. Sí, pero no estás obedeciendo a la palabra. Hay que honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, la ley maldice. Ahora, hay unos pasos que es lo que iremos tratando, cómo liberarnos de esto. Porque el propósito es ser libres de toda maldición y es lo que Cristo quiere. Por eso Él vino para redimirnos de la maldición de la ley. O sea, si Cristo no hubiera venido, pues estaríamos condenados a perpetua maldición. Pero Cristo nos provee una salida. Y es lo que queremos ir haciendo estos días, estas semanas. Vamos a ir reconociendo e identificando todas estas cosas para liberarnos de ellas.
porque hay diversos tipos de maldición operando, a veces en nuestra vida, a veces en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra salud, a veces en la iglesia. Entonces, todo eso hay que saberlo identificar, porque si no, ¿cómo nos vamos a enfrentar al mal? O sea, nosotros tenemos que ser realistas. Muchas cosas que nos afectan y nos dañan y no entendemos, precisamente porque carecemos de entendimiento espiritual. Y es importante que crezcamos en eso y, bueno, entremos en la dinámica de poder atacarlas y poder dañarlas. Amén. 17. Maldito el que redujera el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Y entendemos qué es esto de reducir el límite, ¿cierto? Reducir el límite es que las fincas tenían un lindero. No, es que el lindero es por tal árbol, pero algunos echaban más para allá, ¿cierto? El que le quita al vecino, el que roba, mejor dicho. Porque eso es robar. Si este es el lindero, yo me tiro un metro más, le estoy robando un metro de tierra al del otro. Y también la Biblia nos dice en Jeremías que la maldición del Señor está en la casa del ladrón. Y en estos elementos es que tenemos que ir liberándonos, porque de aquí nada más podemos hablar mucho. O sea, muchas veces nos vemos afectados en esto, porque a veces creemos que robar es únicamente ir y atracar a alguien, ¿cierto? Pero esto de robar incluye muchas cosas, y es importante identificar estas falencias en nuestra vida para poder liberarnos y poder soltarnos de todo esto. 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Y aquí ¿qué nos muestra? Aquí nos muestra el aprovecharse de una indeficiencia de otro. O sea, el ciego no puede ver y yo le digo, sí, es por acá, y hay un hueco. Eso es maldad, ¿cierto? Muchas veces tal vez podemos vernos involucrados en ese tipo de acciones, de por un beneficio propio guiar a otro por el error. Y ahí hay una maldad y hay una maldición también. Verso 19. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Y otra maldición de la ley, pervertir el derecho del extranjero, del huérfano y la viuda. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque inclusive naciones han sido malditas por esto. Mire, hasta este siglo, por ejemplo, Estados Unidos ha sido una nación que ha protegido al extranjero. Prácticamente Estados Unidos fue una nación que se levantó con inmigrantes, hecha por inmigrantes. Por eso más de 40 millones de estadounidenses hablan español. Perdón, más de 60 creo. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de estadounidenses que hablan español, porque ha albergado al inmigrante. Alguien me decía, no, Colombia se va a quebrar porque está ayudando a los venezolanos. Yo no creo. Que hayan desequilibrio aquí, tal vez los hayan. Pero la Biblia dice que maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero. Es decir, aunque las leyes de la tierra quieran arreglarse, hay un legislador sobre todos. Y lo que ese legislador dice es que el extranjero debe tener unos derechos. ¿Por qué? Porque ser extranjero no es fácil. Y solo cuando uno es extranjero uno lo vive. Y por eso Dios le dice al pueblo de Israel, tengan cuidado con el extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en tierra de Egipto. Así que las condiciones de un extranjero tienden a ser un poco difíciles por el tema de dejar atrás su vida, de dejar atrás muchas cosas que ama, de estar en unas condiciones inferiores, y a veces al extranjero se le mira como por debajo, ¿cierto? Como que este no es de aquí. Y lo que dice el Señor es que hay una maldición sobre quien vulnera el derecho que tiene el extranjero, el huérfano o la viuda, porque también tienen unos derechos, ¿cierto? Y unas obligaciones nosotros para con ellos. 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén.
Esto fue lo que pasó en Corinto. Entonces, mire, volvemos al punto. ¿Puede un cristiano verse envuelto en maldición? Bueno, el hermano en Corinto fue maldito. Fue entregado a juicio de maldición. Pablo dijo, entrégueselo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, aquí hubo un juicio de maldición contra él. ¿Por qué? Porque quebrantó esta parte acá. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Sí que cayó bajo juicio de maldición. Pero de alguna manera, y aquí es, bueno, esto es otro tema, y que tal vez lo vayamos a ir tocando en este tema, pero la Biblia dice hay pecados de muerte. Es decir, hay pecados en los cuales ya básicamente la solución es que yo muera. Sí, y aunque sí, la persona se arrepintió y es salva, pero la solución es que muera. A eso llama Juan pecados de muerte, por los cuales yo digo no se pida. Como fue el caso de, por ejemplo, de Moisés. Sí, Moisés le dijo al Señor, por favor, déjame entrar. Él le dijo, no, Moisés, no hablemos más de esto. Usted va a morir acá y va a morir acá. ¿Por qué? Porque usted no santificó mi nombre frente a los hijos de Israel. Es un pecado de muerte. O sea, ese pecado le costó la muerte antes de entrar a la tierra. ¿Sí? O como el caso de Ananías y Zafira, en fin. Pero es otro tema, bueno. Continuamos. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. El incesto, ¿cierto? El incesto atrae maldición. Aquí dice, con su hermana, hija de su padre, o hija de su... No, es que es mi hermana media. Dice la ley, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre. Entonces, cuando una persona ha tenido este tipo de prácticas, está bajo una maldición. Y es importante resolver eso delante de Dios. Resolverlo si quiere ser libre de esa maldición. Si no, pues va a continuar en esa maldición, si no ha resuelto eso delante de Dios, ¿cierto? Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Aquí vemos otro tipo de incesto, con la suegra. Maldito el que... a ver, por acá el 21 salté el 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, irá todo el pueblo, amén. Eso se llama bestialismo. Bestialismo, sostener relaciones con un animal. Hay quienes también tienen esto. Esto también trae maldición, y que cuando se ha hecho estas prácticas, normalmente la persona está bajo una maldición. ¿Sí? Y a veces estas cosas no se resuelven. Inclusive a veces la persona viene a Cristo, pero no resuelve estas situaciones delante de Dios. Y el mal siempre busca un legalismo para mantener la maldición. Ahora, cuando la maldición está vigente hay una sintomatología, y eso es lo que vamos a ir viendo. 25. Maldito el que recibiere soborno. 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Irá todo el pueblo, amén. Vea. ¡Ay, Señor! Y en esta sí que a veces metemos las de caminar. El que hiriere a su prójimo ocultamente. Y esto implica muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el bochinche es algo que hiere ocultamente. ¿Por qué? Porque uno normalmente no dice nada malo delante de la persona, ¿cierto? Sino que, oiga, ¿sí sabe que fulanito hizo esto? Mira, ve. Pero a veces delante de la persona uno, ¿cierto? Es algo que no debe ser así, ¿no? El chisme como tal, hablar, difamar la moral de alguien a sus espaldas, es herirlo ocultamente. Y la Biblia dice, maldito el que hace esto. Ah, es que yo soy cristiano, pero si hace eso, la Biblia dice que es maldito por la ley. ¿Sí? Y ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué hago allí esto? ¿O por qué esto, aquello? ¿Por qué esta enfermedad? Hay muchas razones que nos pueden someter bajo una maldición, una operación del maligno, y es porque estamos infringiendo algo que no debería. Amén. Amén. 26. Maldito el que... 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Soborno, oiga, esto sí que es tremendo. Y esto se ve mucho en los jueces, en los tribunales de esta tierra. Se le paga por debajo al juez para condenar al inocente y para dejar en libertad al malvado. Bueno, la Biblia dice que tal persona está
bajo maldición. ¿Sí? Entonces, muchas veces no entendemos por qué pasa lo que pasa, pero básicamente es porque hay una maldición operando. Y lo que dice la Biblia es el que recibe soborno para quitar la vida al inocente. Y aquí también quiero resaltar algo, porque aquí entra también los que se prestan para los abortos. La Biblia dice que al inocente, no hay una persona más inocente que alguien que está en el vientre. Amén. Eso es un verdadero inocente, porque uno puede decir que es inocente, pero no crea que uno a veces tiene sus embarradas, ¿cierto? Pero el verdadero inocente es el que está en el vientre. Y todos los que participan en la muerte de un niño de estos, la Biblia dice que está bajo maldición, ¿sí? Así que maldito el que toma soborno para quitar la vida al inocente. Todos estos médicos que reciben dinero para los abortos están bajo maldición por la ley. Y por esto es que una nación entra también bajo maldición. Entonces uno dice, pero ¿por qué esta nación entra en ciertos problemas? ¿Por qué en ciertas condiciones? Porque hay una maldición operando sobre ella. ¿Por qué? Porque le están quitando la vida al inocente. Ok. Amén. Y si un cristiano también ha participado en esto, necesita resolver eso delante de Dios. Necesita hacer un proceso de confesión y de quiebre de esta maldición para que su espíritu quede libre de estas maldiciones también. Amén, amén. Por el poder de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto. Hay la madurez de la fe. Hay quienes todavía cargan con ciertos asuntos porque no han puesto fin a ciertos problemas del pasado. Bueno, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá amén. Y es básicamente en este verso donde se fundamenta la maldición de la ley. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, es decir, el que no las cumpla. A esto se refiere Pablo entonces cuando dice que Cristo nos liberó de esta maldición, ¿sí? O sea, Cristo lo que hizo fue redimirnos y darnos el perdón para poder liberarnos de estas maldiciones, pero que en muchos aspectos, y denme unos 5 minutitos más para terminar, en muchos aspectos necesitamos hacer es decir, poner una solución o hacer un acto delante de Dios para solucionar ciertos asuntos sobre los cuales hay una maldición operante. No sé si me hago entender. Es decir, nosotros entramos a las aguas del bautismo y somos puestos en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero hay cosas que en nuestra conciencia todavía operan, que en nuestra carne todavía operan. ¿Por qué? Porque no tenemos la medida de fe para eliminarlas. Cuando crecemos en la medida de fe y entendemos el valor de la sangre, podemos resolver cosas que el mal nos está demandando. Entre ellas maldiciones que a veces siguen operando y que se han perpetuado en generaciones. ¿Cómo sabemos que una maldición sigue operando? Porque la sintomatología está intacta. Es decir, las cosas que nos pasaban antes del bautismo nos siguen pasando como si nada. Entonces, al seguir pasando la sintomatología, quiere decir que la maldición sigue operando y que yo debo de hacer algo para quebrarla, que es lo que quiero que hagamos y que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Así que vamos a estar muy pendientes con esto, pero toquemos unas cuantas sintomatologías, ¿no? Rápidamente en estos 3 minutitos para terminar. Uno de los síntomas más claros de una maldición operante es el tormento mental, ¿sí? Los colapsos nerviosos, la pérdida de sueño. Esto no quiere decir exactamente que si tengo esto, pero es una sintomatología de un porcentaje muy alto en la mayoría de casos. El enemigo nos roba el sueño. La Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ahora, cuando hay esta alteración nerviosa, es porque hay algún mal operante en esa área, ¿cierto? Enfermedades crónicas, repetitivas y sin causa. Es decir, voy al médico, me chequea, está todo bien, pero siento la enfermedad, ¿sí? Y normalmente cuando estas enfermedades son o se han presentado casi en muchos miembros de la familia, a veces esto nos indica una maldición operante dentro del ambiente natural. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Sufrimos enfermedades crónicas antes del bautismo. Vamos al bautismo y seguimos con la enfermedad crónica y fulano se murió y mi tía se murió y yo también me tengo que morir de eso porque así razonamos la vida muchas veces. Pero no entendemos que es que detrás hay algo operando y por eso es que no quebramos esto y no experimentamos entonces una plena libertad. A veces entonces, por ejemplo, sufrimos cierto problema emocional antes del bautismo, entramos al bautismo pero seguimos con el mismo problema emocional, depresivo, entonces, pero soy libre, no, o sea, hay algo que no somos libres allí, o sea, lo primero que nosotros tenemos que identificar es el área en la que necesitamos ser libres. Si no la identificamos no podemos caminar en pro de eso. Bueno, muchos problemas femeninos también están ligados a esto, entre ellos la esterilidad. La Biblia muestra repetidas veces la esterilidad como una maldición, ¿cierto? Como en el caso de Abimelech, también en Deuteronomio 28 dice que no habrá estéril en tu tierra, o por causa de Abimelech Dios había cerrado la matriz de toda mujer. Entonces hay repetidas veces nos muestra la Biblia esto de la esterilidad, ligado a una maldición también que opera en las personas, ¿cierto? También las desintegraciones familiares constantes, ¿cierto? Que es que mis papás son separados, mis tíos son separados, mis abuelos se separaron, ahorita yo me estoy separando y todos son separados, divorcios. Esta afectación familiar normalmente manifiesta una maldición operando. Ahora, es que yo vine a Cristo, soy bautizado, pero ahorita tengo problemas con mi esposo, con mi esposa y ya estamos que nos separamos. Esto manifiesta una sintomatología de que la maldición sigue operando. Y si sigue operando es porque hay causas que la están sosteniendo. Son las que hay que identificar y quebrar para poder liberarnos. En esto consiste la batalla espiritual y la posesión de la tierra que Dios nos ha prometido. No es que haya algo automático que se hace. Allí donde mucho cristiano se frustra porque viene al Señor y empieza a ver las mismas batallas y las mismas guerras que tenía antes, pero lo que no sabe es que ahorita tiene unas herramientas para destruirlas. Amén. Y para liberarse. ¿Me hago entender? Amén. Bueno, insuficiencia económica de toda la vida, que esto es algo que muchas veces nos persigue. Hay algo que hay que identificar, porque hay momentos de situaciones complejas, todas las vivimos, sí, pero pues cuando normalmente uno toda la vida es en una situación que ni para comer, es complejo, ¿cierto? Y hay que identificar algunos elementos, accidentes continuos también. Bueno, de accidentarnos, pues en cualquier momento nos podemos accidentar, pero que todos los días tengo un accidente es algo que hay que entrar a considerar, ¿cierto? Hay algo que hay que entrar a analizar y yo quiero que seamos muy prácticos en esto y que vayamos a empezar con mucha practicidad en este tema porque como Iglesia del Señor tenemos que experimentar una libertad plena, ¿sí? Amén. Y vamos a entrar en un proceso donde podamos quebrar todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pero no es posible que todos los días tengamos que sufrir un accidente o que alguien de la familia se accidenta o cada rato, ¿cierto? Alguien se golpea, alguien se cae, alguien se daña, alguien se tumba un dedo, bueno, en fin. Estas cosas con tanta continuidad en una familia, en una persona, manifiestan una sintomatología extraña y hay que identificarla. Y por último, ya para terminar, historias de suicidios y muertes en una familia constantes, ¿sí? Varios suicidios, varios muertos, muertes jóvenes, en fin. Esto manifiesta también una maldición operando, que es que mi tío se suicidó, este sobrino se suicidó, este otro también, este otro lo mataron a los 18, este lo mataron a los 15, hay como una constante muerte en la familia, entonces esto manifiesta también una sintomatología a la cual debemos prestar atención. Ahora, cuando hay 2 o 3 o más síntomas de los que hemos mencionado, pues esto nos corrobora mucho más esta posición. Amén. Amén, amén. Así que bueno, esta tarde hablamos esto a manera de introducción, de entrarnos como tal en el tema, pero que el propósito es continuar con él y vamos a ir ministrando con la ayuda del Señor
respecto a estos asuntos en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra en este día. Padre, en el nombre de Jesús, llevamos nuestra oración a ti, Señor, para darte gracias, para bendecir tu nombre. Tú, mi Señor, eres nuestro libertador, tú, mi Señor, eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres todo para nosotros, mi Dios. Rogamos, Señor, los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y vamos a liberar, Señor, en tu nombre nuestras vidas, que todo yugo sea podrido por causa de tu santa unción, mi Dios. Nos sometemos a ti, Señor, a tu palabra. Nos encomendamos a ti en este día, esta semana, rogamos tu protección, rogamos que tu Espíritu, Señor, sea guiándonos, guardándonos. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y alúmbranos. Permítenos entender tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos a ti y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.